Buenas tardes, le habla el profesor Yurbi Flores de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos, Ezequiel Zamora, UNEYES. En esta oportunidad vamos a disertar sobre lo que es gineco-obstetricia del subproyecto Medicina Legal y Práctica Forense. Esta clase va dirigida a los estudiantes de tercer año de Derecho. Ahora bien, cuando hablamos de gineco-obstetricia, es necesario, indispensable, entender lo que significa la palabra gineco. Esa palabra del griego significa ciencia de la mujer, la cual estudia el sistema reproductor de la mujer, ¿sí? Y obstetricia es conocida por los mismos griegos como la comadrona. Esta era la persona quien atendía los partos, ¿sí? Entonces es el significado de gineco-obstetricia para entender lo que se pretende disertar en la clase del día de hoy. Atendiendo la introducción del tema abordado el día de hoy, vamos a evaluar lo que es la obstetricia, ¿sí? La obstetricia médico-legal es todo conocimiento aplicado en las áreas de embarazo y nacimiento, ¿sí? ¿Nacimiento de quién? De los bebés, ¿verdad? De un recién nacido. ¿Y cuál es el objetivo de esta clase? Pues sencillamente perseguir la responsabilidad penal de toda persona que esté inmersa en dichos hechos, con el fin de garantizar lo que es el derecho a la salud de la mujer, el bebé y la tanatología, ¿sí? Sin embargo, vamos a leer lo que nos dice la lámina, lo que nos expresa la lámina. Dice: la obstetricia médico-legal es la rama de la medicina que se encarga de la aplicación del conocimiento médico sobre el embarazo y el nacimiento a situaciones de implicancia legal, donde su principal contenido son los fundamentos legales y los delitos contra la salud de la mujer, el bebé y la tanatología, como se lo acabo de explicar, ¿sí? Ahora bien, el embarazo. ¿Qué se entiende por embarazo? Es el proceso fisiológico de un nuevo ser dentro del útero, dentro de ese espacio materno, el cual va en un proceso de crecimiento y desarrollo por etapas, ¿sí? Este tiene su inicio desde su fecundación hasta el parto. El contenido ofrecido de forma visual nos dice lo siguiente. Dice: se entiende por embarazo el proceso fisiológico en virtud del cual desarrolla un nuevo ser en el seno materno. Este proceso inicia con la concepción y termina en el parto. Desde el punto de vista médico-legal, está revestido de una extraordinaria importancia en razón de los efectos jurídicos que produce, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un nuevo ser y allí es donde nos corresponde a nosotros como abogados, estudiantes de derecho, ¿verdad? Estudiosos de la materia, conocer este proceso y cuál es el efecto en el mundo jurídico social. Una vez entendido lo que es el embarazo, vámonos a evaluar, estudiar lo que es los tipos de embarazo, ¿sí? En primer particular tenemos el embarazo intrauterino. Este consiste en el embarazo normal, ya que se encuentra esa fecundación del óvulo y el espermatozoide dentro del útero y su gestación es una gestación normal sin complicaciones, ya que se perfecciona todo ese proceso fisiológico. Cuando nos habla de intrauterino, quiere decir que está dentro del útero. Vamos a leer lo que nos ofrece la lámina de la presente clase. Nos dice lo siguiente: intrauterino,
Es el embarazo más frecuente, es el que conocemos como el normal. El embrión, una vez que el óvulo y espermatozoide se unen en las trompas falopias, crecerá en el útero, donde una vez implantado con éxito podrá desarrollarse con normalidad y sin complicaciones. Lo que les acabo de explicar, que se cumple su proceso perfectamente desde el momento de su fecundación hasta llegar al útero y finalmente el parto. Entre los tipos de embarazos objeto de estudio, abordaremos lo que es el ectópico. Este tipo de embarazo consiste en que la fecundación, ¿verdad?, no logra su trayectoria hasta el útero. Por eso es conocido como extrauterino, es decir, fuera del útero, ya que no cumple con ese proceso de traslado al momento o luego de su fecundación. Según la lámina nos dice que el embarazo ectópico es denominado embarazo extrauterino, ocurre cuando el ovocito fertilizado se implanta fuera de la cavidad endometrial. Suele implantarse en las mismas trompas de falopio o bien en un ovario en la zona de la cervix o cuello uterino, ¿sí? En una de estas zonas de ese trayecto para lograr con éxito lo que es el proceso de formación, de desarrollo del feto, pues no es en el lugar que corresponde. Y por eso es un tipo de embarazo anormal. Y por último tenemos el embarazo molar. Este es un tumor formado por la placenta. ¿Por qué? Debido a que al momento de la fecundación, esta fecundación es anormal, pero ciertamente logra con éxito llegar a su destino, que es el útero. Pero por esa malformación fisiológica, ¿verdad?, termina en consecuencia en un estado que no permite el desarrollo del feto, debido a que la placenta internamente, esta se deteriora y trae como consecuencia especies de tumores. En efecto, se crea un tumor, pero también quistes en el mismo. ¿Y por qué trae esto como resultado? Que debe ser expulsado, ¿sí?, del útero, de esa parte interna, y debido a que no puede desarrollarse un, un quiste, un tumor, porque esto le trae perjuicio a lo que es la salud de la madre, ¿sí? Entonces tenemos lo que son los tipos de embarazo intrauterino, ¿verdad? Perdón, intrauterino, extrauterino y por último el molar. Son los tres tipos de embarazo objeto de estudio en la clase de hoy. Ahora bien, como lo hablamos en la introducción de este tema, nos podemos preguntar, o quizás ustedes se hacen una pregunta: ¿cuál es la importancia legal del embarazo? O sea, ¿por qué yo como estudiante de Derecho estoy observando una clase, siendo parte de una clase eh, de embarazo? ¿Acaso qué importancia tiene? Conociendo a los estudiantes de tercer año, yo sé que más de uno desde el inicio se hizo esa pregunta. De otra forma, pero bueno, no entremos en detalles porque lo estamos haciendo vía digital. Entre esos le presento esa sinopsis del abogado desde el punto de vista jurídico. La primera sería, ¿verdad?,
Se considera diagnóstico de embarazo en los siguientes casos. 1, para desvirtuar una falsa acusación de aborto. ¿Por qué? Porque si una persona es acusada de aborto, pues una prueba de embarazo, un ICO, ¿verdad?, demuestra que en ningún momento ésta tomó una acción en contra de su persona, específicamente de su salud, con fines de expulsar ese feto, eso que fue fecundado en determinado tiempo. Lo segundo, ¿verdad?, en que post-mortem es por el caso en que la muerte se le atribuye al aborto. Es decir, una persona murió a causa de un aborto. Entonces, esto lo estipula nuestro Código Penal venezolano como delito, ¿sí? Por eso es una de las importancias que debemos conocer estos temas. Para apreciar las consecuencias de la violación y el atentado al pudor sin violencia. Ciertamente conocemos hechos donde existen víctimas de género femenino, ¿verdad?, víctima de los hechos de violación y que trae como consecuencia ese acto violento en contra de la voluntad de la víctima. Pues precisamente una fecundación, precisamente un embarazo. Entonces, ese atentado y esa violencia por un agente externo de forma violenta, forzada a lograr ese coito, a lograr esa actividad sexual. Por eso es importante. En el caso del rapto, también esto es muy importante. Poco ha sucedido en lo que tengo, según los estudios y experiencia, el tema del rapto, ya que estos son hechos ejecutados mayormente por parte de los expertos o de los involucrados en el área médica, ya que esto consiste en hechos donde nace, ¿verdad?, el bebé o la bebé y son raptados por el personal médico o a su vez por personas cercanas a ella. ¿Y qué dicen esto? No, el bebé murió, falleció, incluso desaparecen. Entonces, son circunstancias que suceden y hechos reales que han sucedido a nivel mundial. Eh, También es necesario para apreciar las excusas de las mujeres delincuentes. Esto ya es la parte procesal, porque una persona de género femenino que está siendo imputada, ¿verdad?, por X delitos, pues ciertamente esta tiene, ¿verdad?, un derecho de ser protegido o protegida, mejor dicho, en la gestación, en el desarrollo de su embarazo, y más cuando tiene aproximadamente 7 meses. Entonces son temas que son objeto de estudio a la hora de un juicio penal en contra de una persona imputada de género femenino. Y también esto en los casos de simulación de parto. Esto ya es por temas de conveniencia. También es estudiado en los casos de adulterio, ¿sí? Me dirán mucho machista, pero el tema del adulterio, más cuando la mujer cae en adulterio, es evaluada cuando ciertamente su esposo, su pareja, tiene problemas, ¿verdad?, para lograr un efectivo fecundación, que tiene problemas fisiológicos para lograr con éxito tener un hijo. Entonces, su esposa, la pareja, pues termina quedando en estado. Entonces, es utilizado como prueba a la hora de un juicio, ¿sí? Y en materia de donación, que esto también existen sentencias que hablan sobre esto, ya que es un beneficio, ¿verdad?, para a esa persona no nacida, ese feto. Existen sentencias, incluso en la lámina les identifico, los que estén interesados en estudiar a profundidad el tema de las donaciones a favor de los hijos todavía no concebidos. Esto lo especifica el artículo 1443 del Código Civil, como se puede observar en las láminas.
Ahora bien, específicamente desde el punto de vista jurídico, el estudio del embarazo, desde el punto de vista jurídico. ¿En cuáles ramas? En el área civil, penal y laboral. Es donde es más estudiada o considerada o no puede pasar por alto el tema de una persona de género femenino, lógicamente, embarazada, ya que en materia civil, ¿verdad? Nos especifica lo que es el Código Civil, que es un feto y que es una persona, ¿sí? Eso lo establece el artículo 17. De igual forma, en materia penal, ya que se tiene que evaluar, ¿verdad? El estado de una mujer, como lo dije anteriormente, eh, sujeta a un proceso penal y pues en consecuencia esté en estado. Esto también influye y de igual forma en materia laboral, ya que esta goza de un fuero, de una protección por estar embarazada. Pero evaluemos, estudiemos lo que nos ofrece la lámina. Primero, desde el punto de vista en materia civil, artículo 17 del Código Civil nos dice lo siguiente. Establece que el feto se considera nacido cuando sea para su propio bien y que para ser reputado como persona basta que haya nacido vivo, ¿sí? Entonces el Código Civil, quien nos los indica, no es por a título personal o lo de la audiencia o de cualquier persona que indique la importancia o razón de los efectos jurídicos que produce el embarazo. De igual forma, en materia penal, ¿verdad? Tenemos que evaluar lo que nos expresa el artículo 47 del Código Penal. ¿Por qué? Porque ciertamente el ejercicio de la materia penal es imponer una pena, ¿sí? Una sanción para lograr el control social, pero ¿qué sucede? Que cuando una persona de género femenino es imputada, es acusada y está en estado, debe existir una suspensión de la pena por ese periodo que garantice el desarrollo, el crecimiento de ese feto y posterior a su nacimiento, ¿sí? Esto también es objeto de estudio, ya que existen infinidades de sentencias que hablan al respecto, como también la omisión de esta protección. Existen muchos casos donde, bueno, está embarazada, pero por la entidad del delito no se toma en cuenta su estado de gestación, de embarazo, ¿sí? De igual forma, lo que es en materia laboral, específicamente en el artículo 333 de la Ley Orgánica del Trabajo, ¿sí? Ya que las embarazadas deben ser exentas de realizar las tareas que pongan en peligro su vida o la de su hijo en gestación. Es por ello que traigo a colación estos artículos, porque muchos dirán, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver esto del embarazo con esta materia, con medicina legal y práctica forense? O mejor aún, ¿qué tiene que ver con el derecho? Si yo no estoy estudiando medicina, no estoy estudiando ninguna carrera afín, entonces muchos se hacen estas preguntas desde que iniciamos este subproyecto. Ahora bien, dentro de los tipos de embarazo, la importancia desde el punto de vista médico-legal, eh, las razones o importancias desde el punto de vista jurídico, como se explicó, cuando hablamos de embarazo, también se estudia lo que es la pseudosis, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque consiste en que la persona, esa mujer, siente que está embarazada. Ella siente que está en estado, pero sucede que no es así. Esta persona no se encuentra en embarazo.
es un síndrome netamente psicológico y es producido por la ansiedad, por el estrés, ¿sí? O por esa presión familiar y social. E incluso en estos casos eh, es tanto el impacto del síndrome que termina en ausencia de la menstruación, el, el abdomen como tal hace su efecto como si esa persona estuviera en estado. Entonces es un síndrome que impacta bastante desde el punto de vista psicológico y físico, pero esta persona no se encuentra embarazada. ¿Cuáles son las causales? Las que ya les presenté. Los que están interesados en estudiar más este tipo de síndrome, pues ahí les dejo la lámina y pueden abordar estos temas, señores. Entonces ya con esto concluimos el tema, ¿verdad? Porque ciertamente según el pensum del subproyecto de la unidad 4, eh, nos falta, termina lo que es en la sexología forense. Eso lo voy a explicar en el siguiente video para no hacerlo tan extenso. Entonces, hasta aquí la primera parte de la clase. Espero pues sus comentarios, espero que presenten las dudas o afirmen o estudios. Estamos para eh, compartir esa diversidad del conocimiento, ya que se trata de un área netamente de la medicina legal y la práctica forense, estudios indispensables que debemos tener ese conocimiento todos, todo abogado y futuros abogados. Entonces nos vemos en la próxima parte de la clase.